Lucía Romero nunca se consideró especialmente compasiva. Simplemente hacía lo que le parecía correcto, sin pensar en grandes principios. A sus 33 años tenía todo lo que muchos solo sueñan: una espaciosa casa en las afueras de la ciudad, un marido millonario, un hijo de 5 años, Vicente, que crecía como un niño despierto y curioso. Pero la felicidad es algo extraño. No se mide en metros cuadrados ni en ceros en la cuenta bancaria. Esa mañana de octubre, Lucía regresaba de paseo. Vicente corría delante, persiguiendo hojas caídas con un palo, mientras ella caminaba tranquilamente detrás, disfrutando de la rara quietud. Constantino había salido temprano, antes del amanecer, asuntos urgentes en la oficina. Últimamente pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, regresaba tarde, sombrío y silencioso. Lucía no insistía en conversar. En su matrimonio hacía tiempo que se había establecido una regla tácita: cada uno tenía su territorio, sus preocupaciones. Al acercarse a las puertas forjadas de la mansión, notó una figura junto a la valla. Una joven estaba en cuclillas, con la espalda apoyada en el metal frío, intentando calentar sus manos con el aliento. Una chaqueta fina, claramente inadecuada para el clima, vaqueros desgastados en las rodillas, una mochila que había conocido tiempos mejores. El rostro pálido, los labios ligeramente azulados. El cabello, recogido en una coleta, se escapaba de la goma, cayendo sobre los hombros en mechones desparejos. La joven permanecía inmóvil, como si temiera llamar la atención, como si esperara fundirse con la piedra gris de la valla y pasar desapercibida. «Mamá, mira». Vicente se detuvo y señaló con el dedo. «La señora tiene frío». «Silencio, cariño». Lucía puso la mano en el hombro de su hijo, pero ella misma no apartaba la mirada de la desconocida. Lucía se acercó. La joven levantó la cabeza lentamente, con visible esfuerzo, como si cada movimiento le costara trabajo. Ojos oscuros, cautelosos, pero sin descaro, sin esa exigencia habitual que Lucía a veces veía en quienes pedían limosna. En esos ojos solo se leía cansancio y una especie de resignación silenciosa. En las mejillas asomaban manchas rojas del frío, las manos temblaban ligeramente con un escalofrío. Las presionaba contra el pecho, intentando al menos calmar el temblor. Su ropa estaba limpia, aunque desgastada, se notaba que la persona no se había rendido completamente, todavía se mantenía, todavía intentaba conservar los restos de dignidad. En las rodillas de los vaqueros se veían viejos parches, cuidadosamente cosidos a mano. Las zapatillas estaban gastadas en las puntas, pero los cordones estaban atados con cuidado, sin descuido. «Disculpe», la joven intentó levantarse, se tambaleó. «Me voy ahora mismo». «Solo me senté un momento». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» Lucía extendió la mano, ayudándola a levantarse. «Unas 2 horas, quizás. Pasaba por aquí, me cansaron las piernas». «Hace mucho frío». La voz era baja, sin autocompasión. Bárbara, así se presentó, no pedía dinero, no inventaba historias desgarradoras. Simplemente tenía frío. «Ven a casa». Lucía tomó la decisión instantáneamente. «Te calentarás, comerás algo». «No hace falta, de verdad». «No quiero». «Vicente, abre la verja». El niño obedeció, presionando el código en el panel. Las puertas se abrieron silenciosamente. Bárbara miraba la mansión con el porche acristalado, el césped cuidado, el garaje para 2 coches, y guardaba silencio. Se levantó en silencio y siguió a la dueña de la casa. Dentro olía a repostería fresca. Nina Serrano, la administradora de la casa, justo salía de la cocina con una bandeja. «Nina, prepara un lugar más. Y hágate caliente». Serrano examinó a Bárbara con una mirada en la que se leía elocuentemente que vagabunda más, pero en voz alta no dijo nada. Asintió y se retiró. Bárbara se quitó la mochila, apretando las correas como si temiera que se la quitaran. Se sentó en el borde de una silla en el salón cuando Lucía señaló un sillón. «¿De dónde eres?», preguntó Lucía, sirviendo té. «Me desalojaron del apartamento hace un mes. No pude pagar».
Y no hay plazas en la residencia. Era estudiante, instituto técnico, especialidad en ti. No terminé. ¿Familia? ¿Amigos? No. Concisa, sin detalles innecesarios. Lucía no siguió preguntando. Ella misma odiaba la curiosidad cuando se trataba de su vida personal. Escucha, justo necesitamos una empleada doméstica. Nina sola no se da abasto, la casa es grande. Vive con nosotros por ahora, ayuda con las tareas del hogar. ¿Te parece bien? Bárbara se quedó inmóvil con la taza en las manos. ¿En serio? Absolutamente. Hay una habitación libre en el segundo piso. Pequeña, pero propia. Acordamos un mes, veamos cómo va. Yo. Acepto. Gracias. La voz tembló. Bárbara se dio la vuelta, secándose los ojos con el dorso de la mano. Nina le mostró la habitación, limpia, luminosa, con una ventana al patio. Bárbara dejó la mochila junto a la cama y miró largo rato el edredón suave, como si no creyera que esto fuera real. Para la tarde ya estaba ayudando en la cocina. Se movía en silencio, con cuidado, tratando de no estorbar. Nina al principio se mantuvo distante, pero poco a poco se descongeló cuando vio que la chica trabajaba rápido y sin caprichos. Bárbara lavaba los platos cuando notó la primera extrañeza. En el rincón de la cocina, sobre el refrigerador, colgaba un pequeño bloque blanco, aparentemente un sensor de movimiento del sistema de casa inteligente. Sabía cómo se veían, en el Instituto Técnico habían estudiado los fundamentos de automatización de edificios, y Bárbara incluso había trabajado instalando sistemas similares. Pero este sensor estaba orientado no hacia la entrada, sino hacia la mesa del comedor. Extraño. Se calló. No era asunto suyo. Era invitada aquí, trabajadora temporal, a quien fácilmente podían echar a la calle. Más tarde, cuando limpiaba el salón, volvió a prestar atención. El módulo de iluminación de un fabricante, el termostato de otro, y el sensor de un tercer nombre completamente diferente. En un sistema normal todo está unificado. Alguien había instalado esto apresuradamente o intentaba ocultar algo. Bárbara tomó un trapo y limpió el estante. La mano rozó el panel de control en la pared. La pantalla se encendió, mostrando la temperatura en las habitaciones, el estado del sistema de seguridad, la iluminación. Pero no había cámaras en la interfaz. Ni una. Sin embargo, en el rincón del pasillo, detrás de la cornisa decorativa, notó una lente. Muy pequeña, imperceptible para una persona común. Pero Bárbara había visto esas en la práctica. El corazón latió más rápido. Se alejó hacia la ventana, fingiendo arreglar la cortina. Cámara. Cámara oculta que no estaba en el sistema de gestión de la casa. Por la noche, cuando Vicente se acostó, Lucía le pidió a Bárbara que ayudara a ordenar cosas en el trastero. Allí, detrás de un viejo armario, Bárbara vio una fuente de alimentación. El cable no iba al canal principal, sino que se metía bajo el zócalo, en dirección al pasillo. Lucía, ¿quién instaló el sistema de seguridad en su casa? Mi marido contrató a unos contratistas. Hace año y medio. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. Todo está muy modernamente hecho. Lucía asintió y salió. Bárbara se quedó sola. Se sentó en una silla. Definitivamente había un sistema de vigilancia oculto en la casa. La pregunta era, ¿de quién y para qué? Recordó todo lo que le habían enseñado en el Instituto Técnico. Las cámaras ocultas se instalan para controlar al personal o para espionaje. Si Constantino las instaló él mismo, ¿para qué ocultarlas de la interfaz? Si no fue él, ¿entonces quién? Y lo principal, ¿a quién va la transmisión? Bárbara se levantó, caminó por el pasillo. Otra cámara, en la zona del salón, dirigida al escritorio de Constantino. Una tercera en el recibidor, con vista a la puerta de entrada y el panel de alarma. No dijo nada. Todavía era temprano. Fácilmente la echarían, no le creerían, la acusarían de fantasías o de intento de extorsión. Necesitaba estar segura.
Constantino regresó por la tarde del trabajo. Bárbara escuchó pasos pesados, el golpe de una puerta. Lida, ¿dónde estás? La voz cortante, irritada. Bárbara se levantó y salió a la escalera. Abajo, Lucía estaba junto a su marido. Constantino, alto, de hombros anchos, con rasgos grandes, tiró la chaqueta en el sillón y se aflojaba la corbata con movimientos nerviosos. Mañana tengo el trato de mi vida, hablaba con dureza, entre dientes. Año y medio de preparación. 30 millones de inversión. Y tú traes a cualquier basura de la calle. Vio a Bárbara en la escalera. Su mirada se detuvo en ella, fría, evaluadora. ¿Quién es ella? Tino, espera. Lucía intentó tomarle la mano, pero él se apartó. No quiero escuchar. Que mañana por la mañana no esté aquí. ¿Entendido? Bárbara se dio la vuelta en silencio y se fue a la habitación. A su espalda escuchaba voces apagadas, pero no distinguía las palabras. Se sentó en la cama, bajando la cabeza. Así que era eso. Así que de nuevo era basura, desecho innecesario del que había que deshacerse. Media hora después, Lucía llamó a la puerta. Perdónalo, por favor. Ahora está muy tenso. Grandes problemas en el trabajo. Lo entiendo. Escucha. Si puedes ayudar esta noche con la limpieza, te pagaré. Bien. Para que puedas alquilar una habitación en algún lugar por un par de meses. ¿De acuerdo? Bárbara asintió. Ahora el dinero era más necesario que el orgullo. Por la noche, cuando la casa se calmó, comenzó la limpieza. Limpiaba el polvo, fregaba los pisos, ordenaba las cosas. Y al mismo tiempo revisaba cada cámara. El sensor de temperatura en el pasillo resultó estar caliente al tacto. Bárbara aplicó la palma, dentro definitivamente funcionaba electrónica. Un sensor normal no se calentaría tanto. El indicador en el panel de iluminación del despacho estaba cubierto con una fina capa de barniz transparente. Bárbara acercó una linterna, bajo el barniz se vislumbraba un LED rojo. La cámara estaba activa. El cable detrás del armario en el trastero no iba al cuadro eléctrico, sino a un canal separado, oculto detrás del revestimiento de la pared. Bárbara volvió al salón, se sentó en el sofá. Todo encajaba. Alguien vigilaba esta casa. Alguien sabía lo que pasaba dentro. Y si mañana Constantino tenía realmente un trato importante, ese alguien también lo sabía. Bárbara trabajó hasta tarde. Luego, aprovechando la oportunidad, tomó una ducha caliente y se acostó. Y cuando se despertó, lo primero que hizo fue ir a la ventana. El amanecer ya se asomaba sobre la ciudad. En una hora Constantino se despertaría. Bárbara recogería sus cosas y se iría, como le ordenaron. Pero antes de irse diría lo que debía decir. La mañana resultó fresca. Constantino bajaba por la escalera, abrochándose los gemelos dorados en la camisa. Bárbara esperaba en el recibidor, sosteniendo la mochila en las manos. ¿Ya lista? Lanzó una mirada, sin detenerse. Sí. Pero quería decir algo de despedida. Se dio la vuelta, frunciendo el ceño. Durante la limpieza noté que tienen cámaras ocultas por toda la casa. Que tenga éxito en su trato. Constantino se quedó inmóvil. El rostro cambió instantáneamente, de irritación a atención aguda. ¿Qué dijiste? Cámaras. Ocultas. No están en la interfaz de su sistema de gestión de la casa, pero existen físicamente. En el salón, el despacho, la cocina, el pasillo. Al menos 5 que noté. Posiblemente más. Constantino palideció. La mandíbula se tensó, en las sienes asomaron las venas. Dio un paso adelante, luego otro, acortando la distancia entre ellos. Bárbara instintivamente retrocedió medio paso, pero sostuvo su mirada. En los ojos del millonario se leía tal tensión, tal concentración, que sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo lo sabes? Su voz se hizo más baja, pero no menos exigente. ¿Cómo puedes saber eso? Tú eres. Eres una vagabunda. Bárbara apretó la correa de la mochila con más fuerza. Esa palabra cortó,
pero no lo demostró. Estudié para ser especialista en ti. Estudié casas inteligentes en teoría y en práctica, hablaba con ecuanimidad, sin emociones, como en un examen. Montaje, configuración, integración de sistemas. Sé cómo funciona y cómo se ve cuando algo anda mal. Sé qué módulos son compatibles con cuáles, qué cables deben ir a dónde, cómo se colocan los sensores. En su caso todo está mal. Tienen diferentes fabricantes en un mismo sistema, bloques de alimentación extras, cables que evitan la red principal. Y cámaras que no deberían estar. Constantino callaba, mirándola tan fijamente como si intentara leer sus pensamientos. Bárbara veía cómo sopesaba cada una de sus palabras, evaluaba, verificaba la lógica. Podrías haberte equivocado, finalmente dijo, pero en su voz ya no había la seguridad de antes. Podría, coincidió Bárbara, pero un sensor de temperatura no debería estar caliente al tacto. El indicador en el panel de iluminación no debería estar cubierto con barniz. Y el bloque de alimentación en el trastero no debería alimentar algo que no está en su sistema de gestión. Constantino la miró largamente, tenso. Luego bruscamente la agarró de la muñeca. Espera. Lo mostrarás. Ahora mismo. Constantino estaba en medio del recibidor y Bárbara veía cómo en sus ojos luchaban la desconfianza y la inquietud. La miraba como si intentara entender si lo estaba engañando, si intentaba sacarle dinero a cambio de silencio. Pero algo en su tono calmado y cansado lo hizo detenerse y escuchar. Muéstralo, dijo bruscamente. Vamos. Bárbara asintió, dejó la mochila junto a la puerta y se dirigió al salón. Constantino la seguía, pisando fuerte sobre el parqué. Lucía apareció en la escalera, preocupada por el repentino cambio en el comportamiento de su marido. Tino, ¿qué pasa? Espera, agitó la mano sin darse la vuelta. En el salón, Bárbara se acercó al rincón donde en el techo estaba fijado un módulo blanco. Parecía un sensor de movimiento común, una pequeña caja de plástico con una lente en el centro. Señaló, ve cómo está orientado. No hacia la puerta, sino hacia su escritorio. Los sensores de movimiento no se ponen así. Necesita controlar la entrada a la zona, no un lugar específico. Esto es una cámara. Constantina entrecerró los ojos, mirando hacia arriba. Se acercó más, se puso de puntillas, examinando el dispositivo. Quizás simplemente lo instalaron mal. Entonces, ¿por qué en la interfaz de gestión de la casa no está este dispositivo? Bárbara sacó el teléfono del bolsillo de la chaqueta, abrió el navegador. Tienen un panel estándar en la pared del pasillo. Lo vi ayer cuando limpiaba. Allí se muestran todos los módulos conectados, iluminación, clima, sensores. Pero no hay cámaras. Ni una. Deslizó el dedo por la pantalla, mostrando la sección de seguridad vacía en la versión de demostración de la aplicación del mismo fabricante. No tengo acceso a su sistema, pero si las cámaras estuvieran oficialmente instaladas, se mostrarían aquí. Y no están. Constantino exhaló bruscamente, se frotó el puente de la nariz. Bárbara veía cómo la tensión en su cuerpo crecía. Siguiente, ordenó. Pasaron al despacho. Aquí Bárbara mostró el módulo de iluminación sobre la estantería. Se acercó, se puso de puntillas y pasó el dedo por el cuerpo. ¿Ve el indicador? Está cubierto con una capa transparente. Esto se hace para ocultar la señal luminosa. Normalmente los indicadores están abiertos o no existen en absoluto. ¿Para qué cubrirlo si es solo un sensor de luminosidad? Constantino se inclinó, examinando. Efectivamente, bajo cierto ángulo se transparentaba una fina película de barniz y debajo de ella, un resplandor rojo apenas perceptible. No puede ser, murmuró. En el pasillo, Bárbara se detuvo junto al panel de control del clima. Aplicó la palma al bloque blanco que colgaba al lado. Sensor de temperatura. Pero está caliente. Demasiado caliente para un simple termómetro. Dentro funciona algo más. Constantino repitió su gesto, presionando la mano contra el plástico. Se quedó inmóvil. El calor se sentía claramente. El último punto fue el trastero.
Bárbara apartó el viejo armario, se movió fácilmente, sobre ruedas, y mostró el bloque de alimentación detrás de él. El cable se metía bajo el zócalo, en dirección al salón, evitando el canal principal de cableado. Esto alimenta dispositivos que no están en su sistema oficial. De lo contrario, el cable iría al cuadro general. Constantino se agachó, siguió con la mirada el camino del cable. Guardó silencio largo rato. Bárbara estaba parada al lado, sin atreverse a romper el silencio. Finalmente se levantó, exhaló pesadamente y la miró directamente. ¿Cuánto quieres por el silencio? Bárbara se estremeció. ¿Qué? No te hagas la tonta. ¿Cuánto? ¿10,000? ¿20? Di la cifra y lárgate. Las palabras golpearon como una bofetada. Bárbara retrocedió un paso, apretando los puños. No lo dije por eso, la voz temblaba de ofensa. Pensé que debía saberlo. Tiene hoy una reunión importante, usted mismo lo dijo. Si alguien lo está vigilando, podría haber peligro. Solo quería advertir. Sí. Constantino sonrió, pero sin alegría. ¿Y crees que voy a creer que alguna chica vagabunda de repente se preocupa por mi seguridad? ¿Así, de la bondad de su corazón? No de la bondad. Bárbara se enderezó, mirándolo a los ojos. De la gratitud. Su esposa me dio refugio cuando me congelaba. Me dio una oportunidad de ganar dinero. Eso es más de lo que alguien hizo por mí en el último año. No pido dinero. Solo dije lo que noté. Haga con esto lo que quiera. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Constantino la alcanzó en la escalera, la agarró del hombro. Espera. Bárbara se detuvo, pero no se dio la vuelta. Perdona, habló más bajo, y en su voz aparecieron por primera vez notas de sinceridad. Yo no sé en quién confiar. Pero si tienes razón, si realmente alguien está vigilando. Esto lo cambia todo. Pasó la mano por el cabello, despeinándolo. Bárbara se dio la vuelta. Vio no al millonario arrogante, sino a un hombre cansado y tenso que de repente comprendió la magnitud del problema. ¿Cuántas cámaras contaste? -5. Pero no revisé toda la casa. Podría haber más. ¿Puedes revisar? ¿Ahora? Bárbara asintió. Constantino llamó a Lucía, le explicó brevemente la situación. Ella palideció, presionó la palma contra los labios. Dios mío, Tino. ¿Quién pudo hacer esto? No lo sé. Pero lo averiguaré. Las siguientes 2 horas, Bárbara recorrió metódicamente la casa. Revisaba cada rincón, cada dispositivo, cada módulo incomprensible. Constantino la seguía, grabando en el teléfono todo lo que decía. Lucía se sentaba en el salón con Vicente, pálida y silenciosa. El niño dibujaba algo en un álbum, sin entender lo que pasaba, pero sintiendo la tensión en el aire. Nina Serrano se asomaba desde la cocina con expresión preocupada, pero no hacía preguntas. Bárbara comenzó por el primer piso. Se movía lentamente, examinando cuidadosamente cada habitación. Se subía a sillas para revisar los rincones superiores. Miraba detrás de armarios, apartaba cuadros, palpaba las rejillas de ventilación. Constantino observaba en silencio, iluminando ocasionalmente con la linterna del teléfono donde ella señalaba. Su rostro se volvía cada vez más sombrío con cada hallazgo. En el recibidor, Bárbara se detuvo junto al panel de alarma. Sobre él, a una altura de unos 2,5 metros, estaba fijado un sensor blanco, aparentemente un sensor estándar de apertura de puerta. Pero la ubicación era extraña. Pase una silla, pidió. Constantino trajo una silla del comedor. Bárbara se subió, acercó el rostro al sensor. Pasó el dedo por el cuerpo, buscando las juntas. Luego sacó del bolsillo una pequeña linterna, la que siempre llevaba en la mochila desde los tiempos de las prácticas. Mire, iluminó de lado. ¿Ve esta rendija? El cuerpo es desmontable. Los sensores de apertura reales tienen juntas herméticas, sin huecos. Y aquí hay un hueco. Significa que alguien lo abrió y cerró. Probablemente instaló componentes adicionales.
Constantino se tensó. ¿Está segura? Casi. Además, mire el ángulo de instalación. El sensor de apertura debe estar dirigido hacia el marco de la puerta para captar el contacto magnético. Y este mira hacia la entrada. Hacia las personas. Bajó de la silla y pasaron al comedor. Aquí Bárbara inmediatamente prestó atención al bloque de control de clima integrado en la pared junto a la mesa. Se acercó, lo examinó cuidadosamente. Una más, dijo brevemente. ¿Ve el indicador? Parpadea fuera de ritmo, como debería. Normalmente un sensor de clima parpadea una vez cada 5 segundos, mostrando actividad. Este parpadea cada 2 segundos. Es transmisión de datos. Constantino se inclinó más cerca, observando el parpadeo apenas perceptible del diminuto LED. Vaya, exhaló entre dientes. Subiendo al segundo piso, Bárbara revisó el pasillo. Aquí la cámara resultó ser la más descarada, instalada justo sobre la puerta del dormitorio principal, disfrazada de sensor de humo común. Bárbara tomó una silla de la habitación vecina, se subió e inmediatamente vio la inconsistencia. El sensor de humo debe estar en el centro del techo, explicó, señalando con el dedo, según las normas de seguridad contra incendios. Y este está desplazado hacia el borde, para captar en el encuadre la puerta del dormitorio. Además, mire, el cuerpo es de otro tono. No coincide con los demás sensores en la casa. Alguien trajo el suyo. Dios mío, murmuró Constantino. ¿Vigilaban nuestro dormitorio? No el dormitorio en sí, sino quien entra y sale, cuándo y con quién habla antes de dormir en el pasillo. Bárbara pasó metódicamente por las demás habitaciones del segundo piso, pero no encontró nada más. Bajaron. El último punto quedaba el garaje. Aquí Bárbara se demoró más tiempo. El garaje era espacioso, diseñado para 3 coches. Ahora había 2 estacionados, un todoterreno negro y un sedán plateado. Las paredes estaban revestidas con azulejos, el techo alto, con lámparas potentes. Bárbara recorrió el perímetro, mirando en los rincones. Luego se detuvo junto a la pared del fondo, donde en un estante había latas de aceite y herramientas. Esto es extraño, dijo, señalando una pequeña caja negra en el estante superior. ¿Qué es eso? Constantino se acercó más. Formalmente, un bloque de expansión para el sistema de iluminación. Pero mire dónde está. Si es realmente un bloque de iluminación, ¿para qué necesita vista hacia las plazas de aparcamiento? Sería más lógico instalarlo en la entrada o en el techo. Tomó la caja en las manos, la giró. En la pared trasera descubrió un conector de alimentación y otro más para transmisión de datos. Cámara, dijo con seguridad Bárbara. Querían saber cuándo sale y cuándo regresa. Tal vez incluso leer las matrículas de los coches de los invitados. Constantino callaba. Su rostro estaba blanco, los labios apretados. En total, Bárbara encontró 7 cámaras. 3 en el salón y el despacho ya las había mostrado. Otra resultó estar en el recibidor, disfrazada de sensor de apertura de puerta. La quinta en el comedor, dirigida a la mesa. La sexta en el pasillo del segundo piso, con vista al dormitorio. La séptima, la más inesperada, en el garaje, dirigida a las plazas de aparcamiento. Cuando terminó el recorrido, volvieron al salón. Bárbara sacó un cuaderno que Lucía le había dado y rápidamente esbozó un plano de la casa con marcas de todas las cámaras encontradas. Constantino miraba por encima de su hombro y ella veía cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Esto es trabajo profesional, dijo Bárbara cuando terminó de dibujar. Quien lo instaló sabía lo que hacía. Cámaras en puntos clave, donde trabaja, donde come, donde conversa. Donde aparca los coches, significa que les interesan sus desplazamientos. Querían un cuadro completo de su vida. Rodeó en el esquema el salón y el despacho en rojo. Aquí está la mayor concentración. Significa que el objetivo principal son sus conversaciones de negocios, documentos que lee, personas con las que se reúne en casa. Luego rodeó el comedor y el pasillo. Y esto es control adicional. El comedor, para escuchar conversaciones informales durante la comida.
Las personas a menudo se relajan en la mesa, dicen cosas que no dirían en el despacho. El pasillo junto al dormitorio, para conocer su rutina, cuando se acuesta, cuando se levanta, quien entra a verlo tarde por la noche. Constantino escuchaba en silencio, y Bárbara veía como con cada palabra de ella su rostro se volvía más duro. Y el garaje, continuó, eso ya es completamente profesional. Rastreo de desplazamientos. Si de repente salió en medio de la noche, significa que algo urgente. Si vino un invitado en un coche caro, significa una reunión importante. Dejó el cuaderno y miró a Constantino. Quien organizó esto quería saber absolutamente todo sobre usted. No es simple curiosidad. Es preparación. ¿Para qué? Preguntó roncamente Constantino. Para anticipar sus acciones. Conocer sus planes antes de que los anuncie a los socios. Ver puntos débiles en las negociaciones. Posiblemente, usar la información contra usted. Constantino lentamente se dejó caer en el sofá, agarrándose la cabeza con las manos. Estuvo así un minuto, tal vez más. En la habitación reinaba el silencio absoluto. Lucía se quedó inmóvil junto a la ventana, temiendo interrumpir sus reflexiones. Bárbara estaba a un lado, sin saber qué más decir. Luego Constantino se levantó bruscamente, como si hubiera tomado alguna decisión importante. Sacó el teléfono y marcó un número. Hablaba brevemente, con dureza. ¿Campos? Ven urgentemente. Sí, ahora mismo. No, no lo diré por teléfono. 10 minutos. Tiró el teléfono sobre la mesa y miró a Bárbara. ¿Te quedas aquí? Necesito que expliques todo a mi director financiero. Él supervisó la instalación del sistema. Debes saber lo que pasó. Bárbara asintió. Por dentro todo se comprimió de emoción, pero trataba de mantenerse tranquila. 20 minutos después llegó Rubén Campos, el director financiero de la compañía de Constantino. Un hombre alto y atlético de unos 39 años, en un traje impecable y con expresión impenetrable. Saludó a Lucía, asintió a Bárbara, sin ocultar su sorpresa por su presencia. ¿Qué pasó? Constantino expuso brevemente la situación. Campos escuchaba en silencio, su rostro no cambiaba. ¿Está seguro de que son cámaras? La chica se especializa en el tema. Lo mostró específicamente. Yo mismo lo verifiqué. ¿Y quién, según tú, pudo instalarlas? Eso es lo que quiero averiguar. Tú supervisaste la instalación del sistema. ¿A quién contrataron? Campos pensó. El contratista fue recomendado por el servicio de seguridad. La empresa Tecnocasa Servicios. Hicieron todo llave en mano, sensores, clima, iluminación, alarma. ¿Las cámaras estaban en el proyecto? No. Solo externas, por el perímetro del terreno. Las internas las prohibiste, ¿recuerdas? Dijiste que no querías vivir bajo vigilancia. Constantino asintió, recordando. Significa que alguien las instaló sin mi conocimiento. La pregunta es quién dio la orden y a dónde va la señal. Bárbara, parada a un lado, tosió suavemente. Puedo suponer. Ambos hombres se giraron. En el trastero hay un retransmisor Wi-Fi adicional. Pequeño, escondido detrás de cajas. Lo noté por casualidad. No forma parte de su red doméstica, otro fabricante. Lo más probable es que las cámaras transmitan la señal a través de él. Y luego, a cualquier lugar. Hasta un servidor en el extranjero. Campos frunció el ceño. ¿En serio? Verifíquelo usted mismo. Constantino y Campos bajaron al trastero. Bárbara mostró el retransmisor, un dispositivo miniatura, escondido detrás de una caja de herramientas. Campos lo tomó, lo giró en las manos. Modelo chino. Barato. Pero para transmitir video servirá. Desconéctalo, ordenó Constantino. Espera, Campos levantó la mano. Si lo desconectamos, quien esté mirando entenderá que descubrimos el sistema. Mejor calcular a dónde va el tráfico. Conozco a una persona que puede hacerlo. Constantino dudó, luego asintió. Actúa. Pero rápido. El trato es mañana a las 11 de la mañana.
Necesito saber con quién estoy tratando. Campos se fue, prometiendo volver por la tarde con resultados. Constantino lo acompañó hasta la puerta, regresó al salón. Bárbara se disponía a irse, pero él la detuvo con un gesto. Quédate. ¿Para qué? Porque eres la única que notó lo que yo pasé por alto. ¿Y por qué? Titubeó porque estuve equivocado. Sobre ti. Bárbara callaba. Constantino se acercó más, la miró directamente a los ojos. Perdona por lo que dije ayer. Y por lo que pensé hoy. Me ayudaste, aunque podrías simplemente irte y olvidar. Quédate. Por favor. Lucía, parada junto a la ventana, añadió en voz baja. Estaremos encantados. Bárbara asintió lentamente. La mochila quedó parada junto a la puerta. Por la tarde, Campos volvió con un portátil y rostro sombrío. Con él venía el mismo hombre delgado de gafas, Ignacio, especialista en ciberseguridad. El tráfico va a un servidor registrado en los Países Bajos. Pero el propietario real es una empresa pantalla. El rastro lleva a una firma vinculada con Timoteo Montero. Constantino palideció. ¿Montero? Tu principal competidor en el trato de mañana. El silencio se hizo pesado, zumbante. Bárbara veía cómo el rostro de Constantino se petrificaba. Significa que lo sabe todo. Cada uno de mis pasos. Cada conversación. Cada estrategia. Parece que sí. Constantino apretó los puños, luego exhaló bruscamente. Desconectamos todo. Ahora mismo. Cada cámara, cada cable. Quiero que de este sistema no quede nada. Ignacio asintió, abrió el portátil. Primero desconectaré el retransmisor. Eso detendrá la transmisión de la señal. Bajaron al trastero. Ignacio sacó el retransmisor miniatura de detrás de las cajas, desconectó el bloque de alimentación. El indicador rojo se apagó. Listo. Transmisión interrumpida. Ahora las cámaras. Constantino sacó del cajón un destornillador y alicates. Todas, hasta la última, comenzaron por el salón. Constantino puso una escalera, subió, desenroscó el sensor de movimiento detrás del cual se escondía la cámara. Bárbara iluminaba con la linterna. Dentro del cuerpo efectivamente había una cámara miniatura con objetivo, pegada a la placa del sensor. Aquí está, maldita, murmuró Constantino, arrancando el dispositivo del encaje. Los cables se tensaron, él tiró con más fuerza, sonó un crujido, los soportes de plástico se rompieron. La cámara quedó en sus manos, colgando de los cables. Bajó, tomó los alicates y metódicamente cortó cada cable que iba de la cámara. Luego tiró el dispositivo al suelo. Siguiente. En el despacho, el mismo procedimiento. Constantino quitó el módulo de iluminación, abrió el cuerpo con el destornillador. Dentro, otra cámara, un poco más grande que la anterior, con objetivo gran angular. Miraban cómo trabajo con documentos, hablaba entre dientes, arrancando la cámara del cuerpo. Leían todo lo que escribo. Los cables crujieron bajo los alicates. La cámara voló hacia las demás. En el pasillo, el sensor de temperatura resultó ser el más astutamente hecho. Constantino luchó largo rato con los cierres hasta que los arrancó con el destornillador. La cámara dentro estaba integrada tan apretadamente que tuvo que arrancarla junto con parte de la placa. Cortaba los cables ya con furia, tirando los restos a la esquina. En el comedor, en el recibidor, en el segundo piso, en todas partes lo mismo. Campos ayudaba, quitando dispositivos de lugares difíciles de alcanzar. Ignacio recogía los restos en una bolsa. Bárbara estaba cerca, observando en silencio este ajuste de cuentas metódico con el sistema de vigilancia. La última fue la cámara del garaje. Constantino la arrancó de la pared, sin siquiera molestarse con los soportes, simplemente tiró, arrancándola junto con un pedazo de revestimiento. Los cables sobresalían de la pared. Los cortó en la base, luego tiró la cámara al suelo de concreto y pisó con fuerza. El plástico crujió, el objetivo salió volando a un lado. Ya está, se enderezó, respirando pesadamente. Ya no verán nada más.
Ignacio recogió todos los restos en una gran bolsa de plástico. ¿Qué hacemos con ellos? Destruir, dijo brevemente Constantino. Mañana los llevas a desechar. Que no quede ni rastro. Volvieron al salón. Constantino se lavó las manos, se sirvió whisky, lo bebió de un trago. Ahora mi casa es mía de nuevo, dijo en voz baja, mirando por la ventana. Y nadie más espiará a mi familia. Constantino se giró bruscamente y salió a la terraza. Bárbara escuchaba cómo hablaba por teléfono, voz baja, tensa. Cuando volvió, su rostro estaba duro, pero tranquilo. Contraté a un detective privado. David Aranda. El mejor de la ciudad. Averiguará quién y cómo instaló las cámaras. Y el trato lo trasladaré a otro lugar. Montero se quedará con las manos vacías. Lucía lo abrazó por los hombros. Bárbara estaba a un lado, sintiéndose de más. Pero Constantino se giró hacia ella. Gracias, dijo simplemente. Salvaste mi compañía. Quizás incluso más. Bárbara sonrió insegura. Solo lo noté. No solo lo notaste. No te callaste. Eso es más importante. Por la noche, Bárbara yacía en su habitación mirando el techo. Por primera vez en mucho tiempo no temía el día de mañana. La casa era cálida. Las personas, agradecidas. Y ya no era basura de la calle. La mañana comenzó temprano. Bárbara se despertó por los sonidos de abajo. Constantino hablaba por teléfono, voz tensa pero controlada. Se levantó, se lavó, se vistió y bajó a la cocina. Nina ya preparaba el desayuno, en la estufa chisporroteaban huevos fritos, olía a café fresco. Buenos días, Bárbara se detuvo en la puerta. Buenos días, niña. Nina se dio la vuelta, sonrió cansada. Siéntate, come. Hoy será un día pesado. ¿Cómo lo sabes? El señor Constantino está en pie desde las 5 de la mañana. Llama, organiza algo. Eso solo pasa antes de asuntos importantes. Bárbara se sentó a la mesa. Nina puso delante de ella un plato con huevos fritos, una tostada, una taza de té. Comía en silencio, escuchando las voces del despacho. Distinguía fragmentos de frases, pero el sentido se componía. Constantino cambiaba todos los planes. Media hora después salió, en un estricto traje oscuro, camisa blanca como la nieve, corbata atada impecablemente. Rostro serio, concentrado. Bárbara se detuvo junto a la mesa. Gracias por todo. Hoy se decidirá mucho. Si todo sale bien, no olvidaré lo que hiciste por mí. Suerte, asintió ella. Tomó el maletín, besó a Lucía, salió. Bárbara escuchó cómo detrás de la ventana arrancó el motor del todoterreno, luego el sonido se alejó. Lucía se dejó caer en la silla frente a ella. Nunca se pone tan nervioso, dijo en voz baja, ni siquiera antes de grandes tratos. Y hoy veo que está al límite. ¿Es por las cámaras? Por todo. Porque alguien nos vigilaba. A nuestra familia. A nuestra casa. Da miedo, ¿entiendes? La sensación de que te desnudaron y te miraron durante año y medio. Bárbara callaba. Entendía ese sentimiento. Ella misma una vez perdió todo, quedó sola, y la sensación de indefensión la persiguió durante meses. Se las arreglará, dijo con seguridad. El señor Constantino es fuerte. Lo veo. Lucía sonrió débilmente. Gracias. El día se arrastraba dolorosamente lento. Bárbara ayudaba a Nina con la casa, limpiaba, fregaba pisos, pero los pensamientos constantemente volvían a Constantino, al trato, a lo que estaba pasando ahora en la oficina. Lucía no encontraba lugar, ora encendía el televisor, ora lo apagaba, ora intentaba leer, ora dejaba el libro. A las 11:30 sonó Campos. Lucía puso el altavoz. ¿Cómo va? Preguntó sin ocultar la preocupación. Por ahora aguantamos, la voz de Campos sonaba tensa. Constantino trasladó la reunión a la oficina de los socios. Montero quedó en shock, se preparaba para un formato completamente diferente. Pero insistió en su participación, vino con abogados. ¿Y ahora qué? Ahora van las negociaciones. Constantino no le deja meter palabra.
Conduce con dureza, con seguridad. Nunca vi algo así. Manténme informada, pidió Lucía. Sin falta. La comunicación se cortó. Lucía miró a Bárbara. No puedo simplemente sentarme y esperar. Es insoportable. Lo entiendo. Tomaban té en la cocina cuando a la 1 de la tarde sonó de nuevo el teléfono. Lucía agarró el auricular. ¿Campos? No, soy yo. La voz de Constantino sonaba cansada, pero con notas de satisfacción. Todo normal. Montero intentó presionar, pero tomé la iniciativa. Los socios están de mi lado. Gracias a Dios, Lucía exhaló con alivio. Pero esto no es el final. Ahora va la discusión de las condiciones financieras. Montero intenta encontrar vacíos legales. Todavía habrá batalla. Podrás. Podré. Te beso. Llamaré más tarde. Bárbara veía cómo la tensión se aliviaba de Lucía. Ella sonrió, por primera vez en todo el día de verdad. Alrededor de las 3 de la tarde tocaron a la puerta. Bárbara abrió. En el umbral había un hombre de unos 45 años, en chaqueta de cuero, con corte de pelo corto y mirada atenta. Rostro duro, que inspiraba confianza y cautela al mismo tiempo. David Aranda se presentó. Detective privado. Constantino Romero me contrató. ¿Puedo pasar? Lucía salió al recibidor. Pase. Constantino avisó. Aranda pasó al salón, miró alrededor con mirada profesional. Así que usted es esa chica que descubrió la vigilancia, se giró hacia Bárbara. Sí. Buen trabajo. Profesional. Gracias. Aranda sacó una tableta, abrió un archivo con fotografías. Verifiqué al contratista, Tecnocasa Servicios. La empresa existe desde hace 3 años, registro limpio, pero el propietario es cierto Arturo Salinas, abogado corporativo. Trabajaba antes para Montero. Significa que la conexión es directa, asintió Lucía. Exactamente. Salinas creó la empresa con personas prestanombres, pero el financiamiento real venía de Construtec Servicios, y esa está vinculada con Montero. Esquema clásico, varias capas para ocultar el rastro. Pasó más adelante, mostró documentos. Salinas personalmente supervisó la instalación del sistema en su casa. Vino 3 veces, verificó el trabajo de la brigada. Formalmente, como representante del cliente. En realidad, controlaba la instalación de las cámaras. ¿Se puede demostrar? Preguntó Bárbara. Se puede. Tengo fotografías, grabaciones de conversaciones, documentos financieros. Esto basta para iniciar un caso penal por artículo de recopilación ilegal de información. Más demanda por invasión de la vida privada. Lucía pasó la mano por el rostro. Dios mío, ¿cómo se atrevieron? Se atrevieron y perdieron. Aranda guardó la tableta. Ahora lo principal es no dejar que Montero use la información restante. Seguramente grababa todo lo que veían las cámaras. Tiene un archivo de conversaciones, documentos, detalles de tratos. ¿Qué hacer? Constantino ya está actuando. Cambió la estrategia, presentó la información de modo que Montero no pudiera usar sus bazas. Pero falta una cosa más, desenmascararlo públicamente. ¿Cómo? Presentar los materiales a las autoridades y a los socios. Mostrar que Montero usó métodos ilegales. Eso destruirá su reputación. Los inversores no trabajarán con quien se dedica al espionaje corporativo. A las 4:30 sonó de nuevo Campos. Lucía, dile al detective, Constantino está listo para actuar. Que presente los materiales. Aranda asintió, tomó el teléfono y salió a la calle. Bárbara escuchaba cómo hablaba con alguien, rápido, claro, profesionalmente. Por la tarde, alrededor de las 7, volvió Constantino. Entró cansado, desabrochándose la corbata, pero con rostro de vencedor. Lucía se lanzó hacia él, lo abrazó. Él la apretó contra sí, cerró los ojos. Todo bien, dijo en voz baja. El trato es mío. Los socios firmaron el contrato. 30 millones de inversión. Montero se quedó sin nada. ¿Cómo lo hiciste? Cambié todo. El lugar de reunión, el formato de negociaciones, las condiciones financieras.
Él se preparaba para una cosa, recibió otra. Intentó presionar, habló de riesgos, de pausa, exigió posponer la firma. Pero presenté pruebas de filtración de información. Mostré que alguien intentaba sabotear el trato con métodos ilegales. ¿Y los socios creyeron? Más que eso, llamaron a su servicio de seguridad. Ellos verificaron la información del detective y confirmaron, Montero usó espionaje corporativo. Lo apartaron de participar en el concurso. Reputación destruida. Se sentó en el sofá, relajándose por primera vez en el día. Bárbara estaba junto a la puerta, sin atreverse a entrar. Constantino la vio, agitó la mano. Ven aquí. Eres parte de esta victoria. Se acercó tímidamente. Constantino extendió la mano, estrechó su palma. Gracias, dijo simplemente. Sin ti habría perdido. Salvaste no solo el trato. Salvaste mi compañía. Solo lo noté, respondió en voz baja Bárbara. No. No te callaste. Eso es más importante. Entró Campos, tras el aranda. El detective se veía satisfecho. Los materiales fueron entregados a la policía. Se inició un caso penal contra Salinas y Tecnocasa Servicios. A Montero por ahora no lo tocan directamente, hay conexión, pero jurídicamente está cubierto. Pero el golpe reputacional fue dado. Los socios ya se niegan a trabajar con él. Suficiente, asintió Constantino. No quiero venganza. Quiero que simplemente desaparezca de mi vida. Desaparecerá, dijo con seguridad Aranda. Sin reputación en su campo no es nadie. Campos abrió una botella de whisky, sirvió en vasos. Extendió uno a Constantino, el segundo a Aranda, el tercero se quedó. Por la victoria, por la justicia, añadió Aranda. Bebieron. Bárbara estaba a un lado, observándolos. Se sentía parte de algo grande, importante, aunque hace solo unos días era nadie. Constantino dejó el vaso, miró a Campos. Rubén. Gracias por el trabajo. Campos asintió, terminó el whisky. Tengo que irme. Mañana hay que cerrar documentos del trato. Se fue. Aranda se quedó otra media hora, discutiendo detalles del caso, luego también se fue. Constantino se quedó con Lucía y Bárbara en el salón. Cansado, admitió, pero es un buen cansancio. Cansancio después de la victoria. Lucía se sentó al lado, tomó su mano. Estoy orgullosa de ti. Él sonrió, abrazándola. Luego miró a Bárbara. Tengo que hablar contigo. Serio. Bárbara se tensó. Escucho. Salvaste mi compañía. Mi familia. Mi casa. No puedo simplemente decir gracias y olvidar. Quiero ayudarte de verdad. Ya me ayudaron. Dieron techo, comida, trabajo. Eso son tonterías. Quiero más. Restaurarás los documentos, volverás al instituto técnico, terminarás la educación. Pagaré todo. Además tengo una idea sobre trabajo. ¿Cuál? David Orlando busca un especialista junior para su servicio de seguridad. Te especializas en técnica, eres atenta a los detalles, sabes pensar lógicamente. Está dispuesto a tomarte en periodo de prueba. Si muestras resultado, te quedarás en puesto permanente. Salario digno, más formación a cuenta de la compañía. Bárbara callaba, no creyendo lo que oía. Constantino continuó. Vivienda temporal también organizaré. Apartamento en el centro, pequeño, pero propio. Alquilarás mientras te pones de pie. La renta la cubriré yo. Esto no es caridad, es inversión. En una persona que demostró su fiabilidad. Las palabras se atascaron en la garganta. Bárbara sentía como los ojos se llenaban de lágrimas y no podía contenerlas. Yo. No sé qué decir. Di sí. Eso es todo lo que necesito. Asintió, sin poder hablar. Constantino se levantó, puso la mano en su hombro. Bienvenida al equipo, Bárbara. Te lo ganaste. Al día siguiente, Constantino llevó a Bárbara a mostrarle su nuevo apartamento que él pagaba.
Fueron en coche unos 20 minutos hasta que se detuvieron en un moderno complejo residencial en un barrio tranquilo cerca del parque. El edificio era nuevo, de 7 pisos, con entrada limpia y seguridad en la puerta. Quinto piso, dijo Constantino, subiendo en el ascensor. Ventanas al sur, luz todo el día. Abrió la puerta con llaves y se hizo a un lado, dejando pasar a Bárbara primero. Ella cruzó el umbral y se quedó inmóvil. El apartamento resultó ser más grande de lo que esperaba, no un cuartito diminuto, sino un completo monoambiente con cocina espaciosa y dormitorio separado. El piso cubierto de laminado claro, las paredes pintadas en tonos beige suaves. Ventanas grandes, con marcos blancos, a través de ellas penetraba la brillante luz del día. En el salón había un pequeño sofá gris, una mesa de centro de madera clara, una estantería junto a la pared. En la cocina, un conjunto blanco con frentes brillantes, electrodomésticos empotrados, estufa, horno, refrigerador, hasta microondas. En la encimera estaba cuidadosamente dispuesta la vajilla, platos, tazas, vasos, ollas, sartenes. Todo nuevo, todo seleccionado con gusto. Bárbara pasó al dormitorio, abriendo la puerta. Aquí había una cama con cabecera suave, tendida con ropa de cama fresca, blanca como la nieve, claramente cara, agradable al tacto. Un armario para ropa ocupaba toda una pared, puertas de espejo reflejaban la habitación. En la mesita de noche, una lámpara de mesa con pantalla cálida. En el suelo, una alfombra suave. Volvió a la cocina, abrió los armarios. Allí había no solo platos, sino también cubiertos, tablas de cortar, cuchillos, toallas de cocina. En otro armario, provisión de cereales, pasta, té, café, azúcar. Hasta productos de limpieza bajo el fregadero. Lucía eligió, explicó Constantino, parado en la entrada. Dijo que debías tener todo lo necesario desde el primer día. Para que no tuvieras que correr por las tiendas cuando apenas te mudas. Bárbara abrió el refrigerador. Allí había leche, mantequilla, huevos, verduras, frutas. Todo fresco, comprado claramente esta mañana. Yo. No sé qué decir, su voz temblaba. Pasó al baño. Azulejos blancos como la nieve, sanitarios nuevos, gran espejo sobre el lavabo. En los estantes, champú, gel de ducha, jabón, pasta de dientes, toallas, suaves, esponjosas, de bonito color azul. Hasta una bata colgaba del gancho detrás de la puerta. Bárbara volvió al salón. Constantino estaba junto a la ventana, mirando la calle, dándole tiempo para examinar. Ella se acercó, se detuvo al lado, y de repente todo lo que había guardado dentro los últimos días se desbordó. Las lágrimas brotaron solas, no podía contenerlas. Gracias, susurró entre lágrimas. Gracias. Yo. Ni siquiera soñaba con algo así. Constantino se giró, vio su rostro lloroso y con suavidad puso la mano en su hombro. Te lo ganaste, Bárbara. Salvaste a mi familia, mi compañía, mi vida. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Pero esto es demasiado, se secaba las lágrimas, pero seguían fluyendo. Apartamento, muebles, comida, todo esto. Nunca podré devolvérselo. No necesito que devuelvas. Solo vive aquí, estudia, trabaja, conviértete en la persona que quieres ser. Eso será el mejor agradecimiento. Bárbara asintió, sin poder hablar. Recorrió el apartamento una vez más, tocando los muebles, acariciando la ropa de cama, abriendo los armarios. Todo era real. Todo era suyo. Hace un mes dormía en la calle, dijo en voz baja, volviendo al salón. Tenía frío, no sabía dónde encontrar comida. Pensaba que así terminaría, en algún portal, en frío y soledad. Y ahora tengo un hogar. Un hogar de verdad. Ahora tienes un futuro, corrigió Constantino. El hogar es solo el comienzo. Ella lo miró a través de las lágrimas y sonrió, por primera vez en mucho tiempo de verdad, de todo corazón. No los decepcionaré. Lo prometo. Trabajaré con todas mis fuerzas, estudiaré, creceré. Demostraré que no creyeron en mí en vano. Ya lo sé, le extendió las llaves del apartamento.
Bienvenida a casa, Bárbara. Tomó las llaves, las apretó en la palma tan fuerte como si temiera que desaparecieran. Luego lloró de nuevo, esta vez de felicidad, de alivio, de gratitud que la desbordaba. Constantino le dio tiempo para calmarse, luego dijo suavemente: «Descansa hoy. Acomódate. Mañana es día libre, puedes arreglar todo como te guste. Y el lunes, al trabajo. Aranda ya te espera». Se fue, dejándola sola. Bárbara cerró la puerta con llave. Pasó a la habitación, se dejó caer en la cama. Lloró largo rato, de felicidad, de conmoción, de que la vida podía cambiar tan rápido y tan increíblemente. Luego se levantó, se lavó la cara con agua fría, salió al balcón. La ciudad se extendía abajo, calles, casas, árboles del parque a lo lejos. Su ciudad. Su vida. Su nuevo comienzo. Pasaron 2 semanas. Bárbara todavía no podía creer que esto le estuviera pasando de verdad. Estaba sentada en un pequeño despacho en el 3er piso de un edificio de oficinas, revisando otro informe de verificación de sistemas de seguridad. Detrás de la ventana caía una llovizna otoñal, la ciudad se ahogaba en niebla gris, pero dentro era cálido y luminoso. David Aranda entró al despacho con una carpeta de documentos. ¿Cómo van los progresos? Terminé la verificación de 4 objetos. Bárbara mostró la pantalla del ordenador donde estaban abiertos varios archivos con informes detallados. En todos encontré pequeñas vulnerabilidades, contraseñas obsoletas, puntos de acceso desprotegidos, sensores sin encriptación. Hice una lista de recomendaciones para cada objeto por separado. Pasó el primer documento, mostrando detalles. Este centro de oficinas, allí el sistema de casa inteligente se instaló hace 3 años, pero las contraseñas quedaron de fábrica. Verifiqué a través de la interfaz abierta, el administrador ni siquiera cambió la configuración estándar. Cualquier persona con conocimientos mínimos podría obtener acceso al control del clima, iluminación y hasta a las grabaciones de cámaras de vigilancia. Aranda frunció el ceño, inclinándose más cerca de la pantalla. Agujero serio. Bárbara cambió al segundo archivo. El segundo objeto es una casa particular en las afueras. Allí otro problema. Los sensores de movimiento y temperatura transmiten datos sin encriptación. Intercepté varios paquetes con un analizador común, todo se lee a texto abierto. Horario de presencia de los propietarios, hora en que salen y llegan, hasta temperatura en las habitaciones. Esta información es fácil de usar para planear un robo. Mostró los registros de datos interceptados, líneas con marcas de tiempo, lecturas de sensores, marcadores de actividad. Recomendé al propietario actualizar el firmware de los sensores a versión con soporte de encriptación. No es difícil, tomará un par de horas de trabajo de un técnico. El tercer objeto le causó especial preocupación. Y aquí, un pequeño centro de negocios, encontré una cosa realmente extraña. Tienen cámaras de videovigilancia conectadas a un servicio en la nube. Pero al verificar resultó que el servicio en la nube pertenece a una compañía desconocida, registrada en el extranjero. Ninguna información sobre dónde se almacenan las grabaciones, quién tiene acceso a ellas, cuánto tiempo se conservan. Formalmente esto puede ser filtración de información confidencial. ¿Advertiste al propietario? Sí. Recomendé cambiar el proveedor de almacenamiento en la nube por uno verificado, preferiblemente con servidores en territorio nacional y política de seguridad transparente. Más configurar respaldo local de grabaciones para no depender solo de la nube. Aranda sintió aprobatoriamente. Correcto. ¿Y el cuarto? Bárbara abrió el último archivo. Cuarto objeto, apartamento de una pareja joven. Allí el problema es la integración de dispositivos. Tienen un montón de gadgets de diferentes fabricantes, bombillas inteligentes de una empresa, termostato de otra, cerraduras de una tercera, altavoz de una cuarta. Todo se gestiona a través de diferentes aplicaciones, cada una con sus contraseñas, sus configuraciones de seguridad. Verifiqué, la mitad de los dispositivos usa algoritmos de encriptación débiles, algunos transmiten datos en texto abierto. Más están conectados a una sola red sin segmentación.
Si hackeas un dispositivo, obtienes acceso a todos los demás. ¿Qué aconsejaste? Configurar un centro de gestión unificado, dividir la red en segmentos, aparte para dispositivos inteligentes, aparte para gadgets personales tipo teléfonos y ordenadores. Y actualizar el firmware de todos los dispositivos a las últimas versiones. Más instalar un cortafuegos de red con filtrado básico de tráfico. Bárbara cerró los archivos y miró a Aranda. Conclusión general, la mayoría de la gente instala sistemas pero no piensan en absoluto en seguridad. Usan contraseñas de fábrica, no actualizan firmware, no segmentan redes. Esto abre enormes posibilidades para hackeo, espionaje, robo de datos. Aranda tomó la impresión, pasó atentamente los ojos por cada punto, deteniéndose en los momentos clave. Buen trabajo, repitió, dejando los papeles. Detallado, concreto, sin paja. Exactamente lo que se necesita. No solo encontraste problemas, diste soluciones prácticas que los propietarios pueden implementar. Eso es señal de profesionalismo. Pensó un momento, luego añadió. Sigue así. La próxima semana tendrás 3 objetos más. Uno de ellos es una gran oficina con 100 empleados. Allí será más complicado, pero estoy seguro de que te las arreglarás. Salió, y Bárbara se permitió sonreír. Hace 2 semanas no sabía dónde dormiría mañana. Hoy tiene trabajo, salario, perspectivas. Los documentos para el departamento a distancia están restaurados, la admitirán en un mes cuando empiece el nuevo semestre. Apartamento pequeño, monoambiente, pero propio. Limpio, con muebles, con ventanas al parque. Por la tarde, Bárbara fue a casa de los Romero. La invitaron a cenar, ya la tercera vez en estas 2 semanas. Lucía la recibió en la puerta, la abrazó. ¿Cómo va el trabajo? Excelente. Aranda está contento, dice que aprendo rápido. Claro que está contento. Tú nos salvaste la vida a todos. Bárbara se rió. No exageren. Pasaron al comedor. Constantino ya estaba sentado a la mesa, al lado Vicente construía algo con un constructor. El niño vio a Bárbara y gritó alegremente. Vino Bea. Mira, hice un robot. Veo, qué guapo. Se sentó al lado, examinando la construcción. Vicente explicaba entusiasmado cómo funcionaba todo. Constantino sonreía mirándolos. La cena pasó en una atmósfera cálida, casi familiar. Hablaban de trabajo, de planes, de noticias. Constantino contó que el trato finalmente se cerró, el dinero llegó a la cuenta, la compañía sale a un nuevo nivel. Montero desapareció de vista, añadió. Escuché que intenta restaurar su reputación, pero por ahora sin éxito. Nadie quiere trabajar con quien se dedica al espionaje. ¿Y Salinas? Preguntó Bárbara. Bajo investigación. Campos dice que el caso es férreo. Le espera condena por recopilación ilegal de información e invasión de vida privada. Tecnocasa Servicios cerró, los empleados se dispersaron. Se hizo justicia, dijo en voz baja Lucía. Sí, coincidió Constantino. Y es gracias a Bárbara. Bárbara negó con la cabeza. Gracias a ustedes. Me creyeron cuando podían simplemente echarme. Creímos porque tenías razón. Y porque no tuviste miedo de decir la verdad, incluso cuando era arriesgado. Después de la cena, Lucía llamó a Bárbara a la cocina, sirvió té. Escucha, tengo una petición, comenzó con cautela. ¿Cuál? Vicente se encariñó mucho contigo. Pregunta cada día cuándo vendrás. Tal vez podrías venir más a menudo. No como empleada, sino como parte de la familia. Bárbara se quedó inmóvil con la taza en las manos. ¿Parte de la familia? Nos salvaste. Te volviste una persona importante para nosotros. Y me gustaría que te sintieras aquí como propia. No invitada, sino propia. Esas palabras calentaron por dentro más que cualquier té. Bárbara sintió, sin confiar en su voz. Gracias. Vendré. Volvieron al salón. Constantino estaba sentado con Vicente en el sofá, leyéndole un libro. El niño bostezaba, cabeceando.
Lucía tomó a su hijo, lo llevó a acostar. Constantino se sirvió whisky, se sentó en el sillón. Sabes, Bárbara, replanteé muchas cosas en estas 2 semanas. ¿Qué exactamente? Antes pensaba que lo principal en la vida era dinero, éxito, poder. Construía la compañía, ganaba millones, expandía influencia. Pensaba que eso era felicidad. Y luego resultó que alguien me vigilaba, invadía mi casa, amenazaba a mi familia. Y todo mi dinero no me protegió. Me protegió una chica a quien casi echo a la calle. Tomó un sorbo, miró por la ventana. Eso enseñó mucho. Que lo importante no es cuánto dinero tienes, sino quién está a tu lado. En quién puedes confiar. Quien dirá la verdad, aunque sea desagradable. Bárbara callaba, escuchando. Constantino continuó. Podías callarte. Irte y olvidar. Pero dijiste. Y eso me salvó. Gracias. En serio. Simplemente no podía callarme, respondió en voz baja Bárbara. No le debías nada a nadie. Actuaste por conciencia. Eso vale mucho. Dejó el vaso, se levantó. Ve, descansa. Mañana es día de trabajo. Bárbara se despidió y salió. En la calle hacía fresco, pero caminaba a pie hasta el metro, disfrutando del aire nocturno. La vida cambió tan bruscamente que a veces parecía un sueño. Pero no, era realidad. Real, tangible, cálida. Una semana después llegó carta del Instituto Técnico, readmisión aprobada, las clases comenzarán el 1 del mes siguiente. Bárbara leía la carta y no podía contener lágrimas de alegría. De nuevo era estudiante. De nuevo podía estudiar, desarrollarse, construir futuro. En el trabajo, Aranda le encargó el primer proyecto independiente, verificación del sistema de seguridad en un pequeño edificio de oficinas. Bárbara se las arregló en 3 días, encontró varias vulnerabilidades serias, escribió un informe detallado con recomendaciones. Aranda elogió, dijo que superó las expectativas. Si continúa así, en medio año te pasaré a puesto permanente con aumento, prometió. Bárbara trabajaba con redoblado empeño. Cada proyecto era para ella una oportunidad de demostrar que era digna de confianza. Que no fallaría. A fin de mes, Constantino la invitó a la oficina de la compañía. Bárbara llegó, subió al 10º piso donde se ubicaba el despacho del director. La secretaria la condujo adentro. Constantino estaba sentado tras un macizo escritorio, delante de él había documentos. Siéntate, señaló el sillón. Quiero discutir algo importante. Bárbara se sentó, tensándose. Escucho. Campo se va. Decidió abrir su propio negocio, consultoría. Lo dejo ir en paz, es buen especialista. Pero necesito un nuevo director financiero. Ya estoy mirando candidatos, pero quiero reforzar el servicio de seguridad. Para que nunca se repita lo que pasó. Razonable. Quiero expandir el departamento, contratar a 2 especialistas más. Serás una de ellas, si aceptas. Claro que acepto. Bien. El salario aumentará, más formación a cuenta de la compañía. Si muestras resultado, en un año puedes encabezar la dirección de auditoría técnica. Bárbara no daba crédito a sus oídos. Hace 3 semanas era una vagabunda. Hoy le ofrecen carrera. Gracias, exhaló. Intentaré no fallar. Sé que no fallarás. Si no, no lo propondría. Se estrecharon las manos. Bárbara salió del despacho con corazón ligero y cabeza clara. El futuro ya no asustaba. Se abría ante ella, lleno de posibilidades. Por la tarde volvió a su apartamento, cerró la puerta y se apoyó en ella de espaldas. Silencio. Calor. Paz. Su habitación, su espacio, su vida. Bárbara se acercó a la ventana, miró la ciudad. Luces en las ventanas, coches en las carreteras, gente apresurándose en sus asuntos. En algún lugar entre ellos estaba Constantino, volviendo a casa con su familia. Lucía acostaba a Vicente. En algún lugar Aranda trabajaba en otro caso. Todos se volvieron parte de su vida.
Parte de su nuevo hogar. Ya no era basura de la calle. Ya no era esa chica congelada que se sentaba junto a la valla sin saber dónde pasar la noche. Era una persona con nombre, con trabajo, con futuro. Con techo sobre la cabeza que no le quitarían mañana. Con personas que creían en ella. Con oportunidad de estudiar, crecer, ser mejor. Y de ese futuro ya no tenía miedo. Por primera vez en mucho tiempo podía mirar adelante sin temor, sin ansiedad, sin sensación de que la tierra se iría bajo sus pies en cualquier momento. Bárbara pasó a la mesa, se sentó, abrió el portátil, el suyo propio, comprado con el primer salario. Miró la pantalla donde ardían archivos de proyectos, informes, planes para el futuro. Todo esto era real. Todo esto le pertenecía. La vida le enseñó una regla simple pero importante: a veces basta con simplemente no callarse cuando ves injusticia. No dar la espalda, no fingir que no te concierne. Decir la verdad, aunque de miedo, aunque no sepas en qué resultará. Aunque puedan no escucharte, echarte, llamarte mentirosa. Tender la mano de ayuda a quienes la necesitan, aunque tú misma apenas te sostengas a flote. Porque precisamente en esos momentos, cuando haces la elección correcta a pesar del miedo, el mundo te nota. Y entonces el mundo responderá lo mismo. No de inmediato, quizás. Pero responderá. El bien vuelve a quienes lo hacen, incluso cuando parece que nadie lo ve. Bárbara cerró el portátil y se acostó en la cama. Suave, cálida, suya. Cerró los ojos y sonrió. Mañana nuevo día, nuevas tareas, nuevas oportunidades. Y está lista para enfrentarlas completamente armada.